debe quedarse en su puesto el ministro del Interior, Juan José Santibáñez. La noche, tarde, noche de ayer trajo este execrable, espantoso, traumático asesinato del maestro Julio César Pacheco Pimentel, acribillado en Ate ante la mirada atónita y el pavor de sus alumnos. Con el pasar de las horas, aparentemente habría un móvil que tiene que ver con un litigio, un terreno en litigio dentro de la propia familia, que es lamentable y desgraciadamente una constante de la carga judicial que tiene el Poder Judicial peruano. Ahora, eso evidentemente no tendría por qué arreglarse como se arregla, con la contratación de un sicario y el asesinato a tiros de un maestro. Eso indica, de alguna manera, cómo esta criminalidad desbordada comienza a ser utilizada, además, incluso para la perspectiva de algunos sobre cómo hacer, entre comillas, justicia. Esto está fuera de control, con 1.500 homicidios hasta el mes de octubre, evidentemente en una escalada cada vez más pronunciada y con, de alguna manera, la desolación y la sensación de abandono entre la ciudadanía. El ministro Santibáñez es en realidad no un viejo conocido, él viene aproximadamente o aparece en el círculo del sector aproximadamente en el año 19, cuando comienza siendo el abogado, además asesor externo de la comisión que elaboró el plan de reforma policial Mariano Santos 2.0. Perdón. Evidentemente, uno se pregunta si el ministro participó en esto, ¿por qué no tiene las prioridades y las estrategias claras para superar una situación tan complicada en seguridad ciudadana como la que se está viviendo? Sin embargo, hay que decirlo también, el ministro Santibáñez no es especialista en temas de criminalística ni de seguridad, como puede haber y ha habido, de hecho, otros civiles dedicados a la materia. Él es un abogado, es un litigante, y en esa figura él se suma en el año 2019 como asesor del Ejecutivo, y en el 2020 se descubre pues que había defendido a policías acusados de corrupción e incluso de extorsión. Vaya ironía. Él, por supuesto, se ha defendido, regresa luego como viceministro y tras un breve periodo, ¿no?, reemplaza a Víctor Torres Falcón. ¿Qué pasa con el doctor Santibáñez más allá incluso de las desafortunadas palabras que le hemos podido escuchar en los audios que se han filtrado, etcétera, etcétera, su intención incluso de ser presidente? ¿Qué pasa? Es el sexto ministro del Interior del gobierno de Dina Boluarte. Estamos hablando de probablemente el despacho ministerial que más contacto, relación y más importancia tiene la ciudadanía precisamente por esta crisis de inseguridad, y los vamos cambiando 3 meses. Eso, por supuesto, pues de alguna manera abonaría a su favor con la pregunta que yo inicialmente estoy planteando. Pero el hecho es que el fracaso de las políticas de seguridad ciudadana es evidente. Recordemos también que el ministro Santibáñez ingresa o juramenta en mayo básicamente para, vamos a decirlo así, terminar el trabajo sucio de desarticular al equipo que lideraba Harvey Colchado, relacionado con Marita Barreto. Y claro, desde este medio hemos sido en realidad críticos de cómo se había deteriorado, degradado el trabajo de FICOP y sus anexos ya hace un buen tiempo, pero evidentemente la labor del ministro, con la cual evidentemente se ganó la lealtad de la presidenta Dina Boluarte, no podía quedar pues en, como digo, hacer esta suerte de trabajo sucio para sacar a Colchado del camino del gobierno. Y es evidente, repito, que él está haciendo agua. Desde agosto han comenzado sus operativos de Amanecer Seguro. Sin embargo, por ejemplo, tenemos al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, insistentemente reclamando presupuesto para los juzgados de flagrancia, que solamente son 6 en el Perú, 3 de ellos piloto, nada menos, frente a los más de 40 que, por ejemplo, ya implementó Chile, y esto no se da. Es decir, no hay un sentido estratégico, no hay un sentido de propuesta a la ciudadanía, no hay una mirada integral sobre la seguridad ciudadana que uno esperaría con las falencias que puede tener incluso la propia presidenta de la República, debería liderar el ministro del Interior.
no estamos viendo. Sumémosle a eso, digamos, la imagen que va proyectando el comandante general de la policía, el general Víctor Sanabria. Hace algunos días, nomás hace un par de días, hubo que cancelarle, suspenderle su viaje a Boston en pleno estado de emergencia. El general se iba una semana a Boston por razones de estudio. ¿Se pueden imaginar ustedes, digamos, el sentido de desubicación en circunstancias actuales? Añádanle, por supuesto, el famoso concurso Miss Policía, que ha sido eh, develado, ¿no?, por los medios de comunicación y luego se han echado para atrás. Y esto nos habla, en realidad, de una crisis muy profunda que tiene que ver no solamente con la moral de la institución, con la catadura de quienes están al frente, una crisis que de todas maneras responde a una degradación que, recordemos, viene del gobierno de Pedro Castillo, cuando se le pedía a los policías coimas para poder ascender a generales. ¿Cuál puede ser la moral dentro de esa institución con esta presidencia, con este Ministerio del Interior, donde el liderazgo sencillamente brilla por su ausencia? Son 140.000 policías que se supone tienen que ser utilizados de la manera más estratégica, de la manera más integral, de la manera más organizada. Y si además vemos esta desconexión permanente, no solamente con el Ministerio Público, a raíz de los constantes enfrentamientos que el ministro ha tenido, sino, como repito, con las propias demandas del Poder Judicial. No hay liderazgo y esa es la consecuencia que estamos viendo ahora en un periodo además de criminalidad transnacional. Colombia, Ecuador, qué decir México, viven procesos sumamente complicados donde de alguna manera se integran todos estos ingredientes. ¿Qué va a hacer el Perú al respecto? Yo los invito además a responder la pregunta inicial que les hacía en nuestras redes sociales. ¿Debe quedarse el ministro del Interior, Juan José Santibáñez? Y nada, seguimos.